Bienvenidos a la segunda parte de la sección de formularios. Ya estamos por terminar el curso de HTML, pero falta hablar acerca de estas etiquetas, ¿no? Cómo construir una etiqueta de formulario, qué son los input, qué tipo de input existe, también los atributos que estos tienen, etc. Este video será un poco largo porque hay mucho que explicar acerca de esto. Hay muchas etiquetas de input que nosotros necesitamos conocer. Sería también explicar cuándo utilizarlas, qué función cumplen y bueno, todo eso, ¿no? Y bueno, vamos entonces a nuestro editor de texto para comenzar. Lo que haré será entonces explicar cómo se construye un formulario, las etiquetas típicas, ¿no? De tipo texto, el input de tipo email, password, el de tipo submit. Y bueno, también vamos a ver lo siguiente, que son las etiquetas de input en el estándar de HTML5 que se agregaron en ese entonces, como lo es color, date, que es para ingresar fechas, el número telefónico, etc. Todo esto lo iremos viendo entonces. Y bueno, ya tengo entonces aquí yo mi index, mi archivo HTML de formularios y tengo acá arriba simplemente un título y bueno, eso sería todo entonces. Para construir una etiqueta de formulario nosotros utilizamos la etiqueta form. Con esto nosotros escribimos una etiqueta de formulario y bueno, cuando la generamos con emmet simplemente nos aparece etiqueta form y aquí nos aparece un atributo que se llama action. Bueno, este no lo vamos a utilizar ya que este tiene que ver con PHP para poder procesar todos esos datos que nosotros utilizamos o ponemos, mejor dicho, en nuestro formulario. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque eso ya es otro tema, es PHP. Y bueno, simplemente estamos explicando HTML. Y listo, ya tenemos nuestro form. Y ahora, para nosotros escribir input, como te expliqué en el video pasado, simplemente escribimos la etiqueta input y nos genera esta etiqueta que simplemente es una etiqueta de inicio, no tiene etiqueta de cierre y tiene un atributo type. En este caso me dice que el tipo de input en este caso es de solo texto. Y bueno, aquí pondremos entonces todo eso, ¿no? Si ahorita yo refresco y abrimos nuestro archivo en el navegador, tendremos lo siguiente. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a abrirlo. Y bueno, ya tenemos esto. Esto es un formulario y aquí nosotros podemos escribir. Como ven, entonces este input es el que tenemos aquí en nuestro editor, que es de input de tipo texto. Y como ven, nosotros ingresamos texto y podemos hacerlo hasta el infinito y más allá. Así que listo. De esta manera nosotros tenemos un input. Este sería un input de tipo texto. Así que vamos a poner de tipo texto. Listo. Entonces, ¿qué más podemos ponerle a este input? Nosotros podemos ponerle un name, en este caso que vendrá a ser un nombre que identifica a este input. Por ejemplo, yo le puedo poner que sea el input de tipo text y en este caso que me haga referencia al nombre del usuario, ¿no? Entonces yo puedo utilizar name, nombre. Listo. Eso sería entonces. Yo recargo, no van a haber cambios, pero bueno, ahí lo tenemos. Ese sería el input de tipo texto. Lo que seguiría sería entonces el input de tipo email. Así que vamos a hacer esto. Pero antes de hacer eso, para que nosotros podamos ver una cosa simplemente, vamos a hacer antes el input de tipo submit. Así que escribimos input y en el type escribimos submit. Nada más. Recargamos y tenemos este botón que nos aparece acá. Y este sería el botón de tipo submit. Entonces yo cuando le dé clic a este botón, simplemente no va a hacer nada por el momento, pero bueno, con este botón entonces nosotros como que recargamos la página, ¿cierto? Porque esta información le envía, en este caso, al archivo PHP, que esto lo procese y bueno, luego lo sube a la base de datos, etc. Para ver lo que sucede si nosotros hacemos esto, miren, vamos a escribir el input de tipo email y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, en este sería primero mi nombre y en el siguiente sería un email, por ejemplo. Si yo escribo nicolasg@gmail.com, digamos, y le doy en enviar, se envía todo correctamente. Pero si yo le pongo, por ejemplo, en el campo email algo que no es correcto, me va a aparecer el siguiente error. Y esto es algo que incluye HTML5 en los navegadores. Y es que pone ciertas restricciones en el caso del input, en el tipo de input que toca, ¿no? Por ejemplo, este es de tipo email y un email necesita el símbolo de arroba. Y bueno, aquí nos dice, ¿no? Introduce texto detrás del signo arroba, la dirección, a ver, vamos a terminar, aquí dice, la dirección ASD, todo lo que escribí está incompleta. Entonces, para escribirlo correctamente, hacemos esto, por ejemplo, y esto es correcto, esto lo interpreta correctamente. Y bueno, entonces, eso sería para el input de tipo email. Vamos a hacerlo en mayúsculas para tenerlo todo en orden. Listo. Entonces, el input de tipo submit nos permite ver esos cambios, ¿no? Cuando nosotros llamemos esos datos a un archivo PHP. Por el momento no hace nada, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, escribimos aquí tipo submit. Estos serían los dos más importantes que por lo general se utilizan. El de tipo text, nosotros podemos poner por ejemplo nombre. También podemos hacer otro que es para ingresar por ejemplo el apellido.
y esto también es un tipo texto. Así que nosotros recargamos y aquí podemos poner Nicolás, en mi caso Ticona, y aquí mi correo. Entonces escribimos esto y yo le doy a enviar, y si se envía todo es correcto y listo. Veamos lo siguiente entonces. También cuando nosotros hacemos formularios, por lo general también nos pide un password, así que vamos a ver eso. Vamos a hacer uno que es del tipo password. Vamos a hacer el input, en este caso sería input type password de contraseña, y le vamos a poner el name contraseña. Listo, vamos a recargar y como ven tenemos ahora 4 campos. Vamos a ir rellenándolos. Nicolás sería este, Ticona, y este sería mi input de tipo email, así que será n@gmail.com. y el siguiente, miren lo que sucede cuando nosotros empezamos a escribir. Nos aparecen estos puntos como que no nos deja ver lo que estamos escribiendo, y esta es la característica de un input de tipo password, que nos aparece el texto de esta manera, ¿no? Entonces nosotros escribimos y bueno, ahí tenemos nuestra contraseña, le damos en enviar y todo se refresca. Listo, ya tenemos eso entonces. Esto sería por lo general lo que más se utiliza, ¿no? Input de tipo texto, de tipo email, de tipo password, y listo. Entonces tenemos esto. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un formulario de registro, a veces nos pide que nosotros demos en un check, en lo que vendrá a ser un recuadro para aceptar condiciones de uso, ¿verdad? Condiciones de privacidad, etcétera. Eso lo hacemos mediante el input de tipo checkbox. Así que lo que vamos a hacer entonces será hacer una etiqueta P y vamos a hacer, por ejemplo, acepta nuestras condiciones de servicio. Nuestras condiciones de servicio. Escribimos esto, listo. Y ahora, para hacer ese input de tipo recuadro que nos permite hacer el check, hacemos el input de tipo checkbox. De esta manera. Entonces, vamos a escribir por el momento aquí al costado de nuestro input, en este caso acepto. Y vamos a hacer otro en el caso de que no acepte. Entonces vamos a poner aquí, vamos a hacer acá un espaciado. Vamos a poner aquí entonces no acepto. Vamos a recargar y tenemos esto. Acepta nuestras condiciones de servicio, acepto. Entonces aquí podemos llenar los demás datos. Aquí vamos a poner una arroba para que nos lea bien. Y aquí nuestro password. Entonces acepta nuestras condiciones, acepto. Enviar, se envía todo correctamente. Y bueno, entonces ahí lo tenemos. Eso sería para checkbox, ¿no? Nosotros marcamos uno y listo. Pero algo que no nos deja hacer, por ejemplo, es que solamente se marque uno. Entonces yo puedo marcar los dos y bueno, no hay ni una restricción que me diga que no pueda hacerlo. Para eso, en vez de utilizar checkbox, nosotros podemos utilizar el input de tipo radio. Pero de la misma manera, si nosotros recargamos, ahora nos aparece un círculo. Nosotros recargamos, se nos marca ambos. Con los de tipo radio, nosotros sí podemos hacer que el input se marque solamente en uno, poniéndole el atributo name. En este caso le vamos a poner condiciones. Al otro igual le vamos a poner condiciones. Y vean, lo que sucede entonces es cuando yo marco uno, el otro ya se marca automáticamente. Entonces nosotros ya no tenemos ese error, digamos, de tener ambos marcados. Entonces solamente nos permite marcar uno. Y bueno, entonces para condiciones de servicio, nosotros podemos hacer un input de tipo checkbox. Entonces vamos a escribir checkbox. Y bueno, entonces simplemente si acepta, le marca. Y si no, que no marque y punto. Entonces lo dejamos así y listo. Otra cosa que también se suele utilizar es poner el género de, en este caso, de la persona, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a poner entonces justo debajo del input de tipo texto. Pero aquí me faltó algo, vamos a hacer un pequeño comentario. En este caso vamos a escribir checkbox. Checkbox, aquí está. Listo. Entonces, justo debajo de los inputs de tipo texto, vamos a utilizar ese que vimos hace un ratito, que es el input de tipo radio. Vamos a hacer un input de type radio, y en este caso vamos a llamar el name género. Género, listo. En este caso vamos a poner hombre, y en el otro vamos a poner mujer. Listo, ya tenemos esto. Entonces, lo que nos aparece es esto, ¿no? Nicolás, por ejemplo, Ticona, y aquí vamos a poner o uno o el otro. En este caso, hombre o mujer. Y nos permite marcar solo uno. Listo. Luego podemos seguir llenando nuestro formulario como corresponde. En este caso, como ven, me aparece otra vez la alerta. Y bueno. Entonces, por lo general nosotros utilizaremos estos, ¿no? El input de tipo texto, los de radio, como te expliqué en un ejemplo, para ingresar el género,
En email simplemente un email, el password para ingresar nuestra contraseña. Y bueno, aquí también podemos ponerle un name, en este caso correo podemos poner. ¿Listo? También en los de tipo checkbox nosotros podemos hacer este claro ejemplo de aceptar las condiciones de servicio. Y bueno, para enviar toda esta información podemos hacer en nuestro botón de tipo submit, nuestro input, y listo. Entonces, algo que podemos hacer para evitar que los input en este caso me aparezcan uno al lado de otro es utilizar la etiqueta de salto BR. Nosotros tenemos esta etiqueta y nos hace un salto de línea. No es lo adecuado, esto lo podemos arreglar con CSS, pero por el momento vamos a utilizarla simplemente para que se vea mucho mejor. Así que vamos a terminarla de poner en todos estos input. Aquí también, y bueno, eso sería todo entonces. Recargamos y bueno, ya vamos teniendo esta forma. Como ven, algo que sucede en esto es que se ve, si bien es cierto, ahora ya hemos hecho los saltos de línea y todo eso, no se ve bien porque nosotros no tenemos como una guía, ¿cierto? Por ejemplo, dónde yo coloco mi nombre, dónde coloco mi email, mi apellido, mi password, dónde lo coloco. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera, es utilizando la etiqueta label. Con esta etiqueta nosotros ponemos un texto, en este caso al formulario, que nos sirve de guía. Entonces, por ejemplo, para el de nombre, yo escribo la etiqueta label y simplemente en su contenido podemos escribir nombre, dos puntos y hacemos lo siguiente. Recargamos y tenemos esto, nombre, y aquí sería mi input para ingresar mi nombre. Lo mismo podemos hacer entonces para nuestro apellido, así que escribimos esto. Vamos a hacer lo mismo en este caso para los de género, en este caso sería género, aquí sería apellido. En los de correo sería, aquí pegamos, sería email o correo electrónico. Aquí sería entonces contraseña, listo. Y bueno, eso sería entonces todo. Recargamos y ya vamos teniendo esta forma, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí un pequeño salto de línea también para el nombre. Recargamos y bueno, ya vamos teniendo esto. Nombre, apellido, el género, email, contraseña, nuestros términos de servicio y bueno, finalmente nuestro input de tipo submit, que es para enviar esta información. Como ven, con HTML como que queda un poco desordenado, queda un poco no muy bien, no queda muy bien, pero bueno, de esta manera entonces nosotros maquetamos, ojo, maquetamos correctamente un formulario. Ya que se vea bonito y todo eso, que tenga un bonito diseño, un bonito estilo, eso ya queda en el lado de CSS. Pero lo que prevalece a la hora de crear páginas es tener una buena semántica. Y esta buena semántica es construyendo las etiquetas, en este caso, de esta manera, correctamente. Todo ordenado en nuestro HTML. Como ven, si nosotros vamos a nuestro archivo, nos vamos al form, vemos que todo está dividido correctamente y es entendible en este caso para nosotros, los desarrolladores. Y bueno, entonces de esa manera nosotros hacemos correctamente nuestras etiquetas de HTML. No lo veremos muy bien en el navegador, pero bueno, en el HTML, en nuestro archivo, eso está ordenado. Lo que te acabo de mostrar son las etiquetas input que por lo general tú utilizarás cuando un usuario se registre, por ejemplo, a una página web, a una plataforma, nombre, apellido, todo eso, ¿no? Algo más que vamos a ver entonces para esto de formulario será estos input del estándar de HTML5. Nosotros ya hemos visto uno, que es el input de tipo email. Lo que haremos entonces será poner más de estos para ver para qué sirve. Y bueno, nosotros entonces vamos a colocar, para empezar, el de tipo color. Lo que haremos entonces será crear otro formulario. Vamos a crear, y aquí es donde ponemos todas estas etiquetas del estándar de HTML5. Entonces, para empezar, sería el input de tipo color. Vamos a hacer un label, vamos a escribir dentro, vamos a escribir en el contenido color, y aquí vamos a hacer el input de tipo color. Vamos a recargar entonces y tenemos esto. Como ven, es un recuadro y aquí me aparece la paleta de colores. Y bueno, aquí entonces podemos seleccionar el color que queremos. Listo, le damos en aceptar y ahí tenemos nuestro color. Vamos a ver el siguiente, sería el de tipo date. El de tipo date lo que nos permite entonces es poder nosotros ingresar una fecha. Así que escribimos date y en el type escribimos también date. Recargamos y bueno, aquí lo tenemos. Como ven, es una fecha, días, mes y año. Aquí podemos darle a la flecha y nos aparece un pequeño calendario. Y bueno, hoy estamos jueves 8 de febrero y podemos movernos en el transcurso del tiempo. Y aquí colocar, por ejemplo, la fecha. Y aquí la tenemos. Como ven,
El de tipo datetime local es parecido también al de date, así que no los vamos a saltar. Y vamos a ir al de tipo month. Vamos a ver de qué es este, ¿no? Vamos a copiar, lo pegamos. Listo. Vamos a escribir entonces aquí month con H y aquí abajo también month. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, aquí nos aparece month y aquí nos aparece también el mismo calendario. Febrero del 2018. Esto lo que nos permite es ingresar un mes. Y bueno, es parecido también el de date, pero bueno, es para los de mes. Vamos a seguir, sería entonces el de tipo number. El de tipo number se utiliza por lo general para introducir, por ejemplo, tu número de identificación. Tu edad también puede ser un ejemplo, así que vamos a utilizarlo. Vamos a ver cómo se hace. Sería entonces number, este sería el input type number, y bueno. Entonces lo que nos escribe sería esto, ¿no? Un input de tipo number, y aquí lo que nos permite es introducir varios números. Entonces este nosotros lo podemos utilizar para poner nuestra edad o nuestro número de identificación, etc. Entonces algo más que también podemos hacer dentro de number es agregarle unos atributos que se llaman min y uno que se llama también max para poder como limitar ese rango de números. Entonces podemos poner min de 1 y un max de 10. Entonces cuando recargamos tenemos esto. Va de 1 y se queda en 10, ya no puede subir más. Y listo, de esa manera entonces tenemos nuestro input de tipo number. Vamos a seguir, sería entonces con el de range, entonces sería copiar, lo pegamos, vamos a borrar todos estos atributos que tiene y aquí escribimos range y bueno, range aquí también, recargamos y bueno, tenemos esto, ¿no? Que vendrá a ser como un rango. Esto por lo general no se llega a utilizar mucho, salvo sea casos muy objetivos, pero bueno, puedes ir probando con cada uno de estos. Para terminar, veamos entonces el de tipo tel y el de tipo URL rápidamente. Vamos a copiar este dos veces, y aquí también, y listo. Entonces este sería el de tipo tel, que es para números telefónicos, telefónico o teléfono nada más. Aquí sería tel. Y el otro sería de tipo URL, para ingresar una URL. Escribimos URL y listo. Recargamos y ahí tenemos número telefónico y bueno, aquí escribimos el número telefónico según cada país. Por ejemplo, en el caso de mi país sería más 51 y el número de celular que tienes, ¿no? Por ejemplo, esto. Ya está. Y dentro de URL nosotros podemos poner, por ejemplo, esta URL que nos proporciona la W3 Schools. Esta sería nuestra URL, la podemos pegar ahí y listo. Y bueno, para poder entonces validar todos estos datos, nosotros podemos hacer nuestro input de tipo submit. Y bueno, algo que te voy a enseñar y es una característica de Emmet, es que nosotros podemos escribir, por ejemplo, la etiqueta input y con dos puntos submit, en este caso el tipo, presionamos un tab y ya nos genera simplemente el input y el type submit, el que nosotros escribimos. Bueno, este atributo que ven ahorita, de aquí lo vamos a explicar, no se preocupen por el momento. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a llenar estos datos, vamos a poner acá una fecha aleatoria, aquí también un mes aleatorio, un número cualquiera, en este caso tiene que ser el del rango. Vamos a poner un rango, aquí vamos a poner un número telefónico cualquiera y aquí la URL. Vamos a darle en enviar y todo se envió correctamente, no hay ningún problema. Y como ven, entonces ustedes pueden ir experimentando con todos estos inputs y además pueden utilizar como referencia este apartado de HTML input types, donde les dice todas estas características de HTML en el área de formularios, ¿no? Entonces aquí pueden ir viendo más acerca de los formularios. Algo más que vamos a ver en formularios, y bueno, esto no es todo, nosotros también tenemos atributos en los formularios, en los campos de input, como te expliqué en el video pasado, que también nos permiten añadir esta funcionalidad adicional, en este caso para que pueda ayudar al usuario en cierta manera. Pero bueno, entonces vamos a verlo para que se entienda mejor. Vamos a ir un momento a nuestro input, vamos a ir un momento a la página y vamos a irnos a input attributes. Entonces aquí ustedes también pueden utilizar de referencia esta página, este apartado de atributos, que son todos los atributos que tienen que ver con los inputs. Yo te voy a ir explicando los más importantes y bueno. Lo primero que haremos entonces será irnos al primer input que hicimos, que es del tipo text, el name es nombre, y vamos a utilizar el primer atributo. En este caso será el input de tipo autofocus. Este input lo que nos permite es que cuando nosotros recargamos,
el foco se va directamente al este campo, a este input. Entonces yo cuando recargo se me va directamente para que yo pueda escribir directamente en este campo. Para eso sería autofocus. Nosotros solo podemos utilizar un autofocus, no es válido utilizar autofocus en más de un input. Entonces simplemente me va a reconocer el primero. Así que bueno, lo dejamos en el primero y listo. Otro atributo que vamos a utilizar será entonces, por ejemplo, requerid. Este lo que nos permite es que este campo sí o sí es requerido. Por ejemplo, si yo lo dejo en blanco en este momento, vamos a llenarlo de más datos. Vamos a poner aquí @g y aquí ponemos una contraseña. Le doy en acepto. Lo que nos dice requerid es que este campo es obligatorio llenarlo. No lo podemos dejar vacío. Así que si nosotros una vez escribimos y le damos en enviar, se envía correctamente. Para eso es requerid. Y este atributo nosotros lo podemos utilizar en todos los campos que queramos. En este caso yo se los voy a poner al de tipo al de tipo text, al de tipo email también se lo voy a poner, al de tipo contraseña. Y bueno, estos atributos lo que nos permiten es eso, tener ese campo obligatorio. Entonces yo cuando lleno todos estos campos tienen que estar obligatorios, o si no me aparecen estos errores. ¿Qué atributos más hay? Así como te mostré el label, también otra alternativa es utilizar el atributo value. Por ejemplo, si yo escribo el atributo value, este lo que haré es escribir un texto predeterminado, en este caso al input. Por ejemplo, si yo escribo value y pongo mi nombre, Nicolás, yo cuando recargue me va a aparecer el texto escrito, sin que yo haya escrito nada. Entonces yo cuando recargo ya me aparece. ¿Se utiliza? Sí, pero no en estos tipos de campo. Por lo general se utiliza en el campo de tipo submit. Entonces yo puedo utilizar aquí nuestro value y poner enviar información, digamos, enviar información. Entonces lo recargamos y tenemos esto. Entonces estos atributos por lo general se utilizan en los botones y también podemos utilizarlo, por ejemplo, en el input de tipo number. Por ejemplo, hacemos un value, en este caso escribimos un número. Por ejemplo, 4. Recargamos y ahí nos aparece nuestro número. Y bueno, para eso sería entonces value. Nosotros podemos escribir mediante este atributo un texto predeterminado. Así como value también tenemos otra alternativa, y es que eso seguramente lo has visto. Por ejemplo, si nos vamos a Facebook, iniciar sesión, nos vamos a la página principal, nos aparece esto. Aquí tenemos la página de Facebook de registro y ven, donde nos dice crear cuenta, vamos a utilizar de referencia esto. Lo que nos dice es esto, como ven aquí en los campos aparece un texto con una opacidad o con un color un poco bajo. Y cuando nosotros hacemos, en este caso el focus, ponemos el puntero sobre y escribimos, ese texto se borra. Entonces ese texto nos permite como ubicar o darnos de guía qué es lo que nosotros tenemos que escribir. En este caso nos dice nombre, ponemos Nicolás, por ejemplo. En el de tipo input sería entonces Ticona. En este caso me aparece número de celular o correo electrónico. Por ejemplo, yo puedo poner un correo electrónico cualquiera, por ejemplo, nexus@gmail.com. Y bueno, aquí nos dice confirmar el correo. Aquí también, por ejemplo, aquí tenemos el input de tipo password. Y aquí tenemos el input de tipo date, fecha de nacimiento, el día, el mes y el año. Y aquí tenemos, como te expliqué, el input de tipo radio. En ese caso sería hombre o mujer. Y al final tenemos las condiciones de servicio y bueno, este que sería un input de tipo submit. Entonces, nosotros para hacer estos textos de referencia utilizamos el atributo placeholder. Por ejemplo, placeholder, y aquí escribimos, por ejemplo, Nicolás, o simplemente escribimos nombre. Vamos a borrar nuestro label o lo vamos a comentar. Y cuando recarguemos nos aparece ahí nombre. Entonces esta también es una alternativa a utilizar nuestras etiquetas label. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo en el campo de apellido. Escribimos en este caso apellido y listo. Borramos esto y ahí lo tenemos, nombre, apellido. Y bueno, esto también es una alternativa que podemos utilizar y es totalmente válido, como ven. Y entonces estos placeholders lo podemos utilizar en casi todos nuestros inputs. Por ejemplo, algo que se utiliza bastante y es en los campos de email es, por ejemplo, poner un correo @example.com. Seguramente lo has visto en una página de registro y es esto. Entonces tú escribes tu correo @gmail.com, etc. Y listo. De esta manera entonces nosotros tenemos estos 4 atributos principales: autofocus, requerid, placeholder y value.
Entonces lo que haremos será irnos a la página de la W3 Schools, como te mencioné en el apartado de atributos, y vamos a ir viendo más acerca de esto, y bueno, te lo voy a ir mencionando. En el primer ejemplo tenemos el tipo value, que es ponernos este texto predeterminado. También tenemos otro que es read only. Vamos a ver esto, vamos a escribirlo y veamos. Para eso vamos a hacer algo bastante simpático. Vamos a hacer un text area. Un text area lo que nos permite es ingresar muchísimo texto. Y este texto puede ser enviado como un mensaje. Por ejemplo, en un formulario que tú puedes ver en cualquier página que te ofrece servicios, es que te dice envíame un mensaje. Y ese mensaje lo envías mediante un text area. Así que vamos a escribirlo justo debajo de nuestro password. Vamos aquí a escribir nuestro text area. Y una característica de esto es que este no es un input, este es una etiqueta text area como tal, text area. Y bueno, cuando le damos tab no genera todo esto. Por el momento no le vamos a dar mucho caso, así que simplemente lo dejamos así. Y lo que haremos será entonces escribir un read only. Y vamos a escribir value. Vamos a poner envíame un mensaje, por ejemplo. Vamos a borrar esto de aquí y listo. Vamos a recargar y veamos lo siguiente. Recargamos y aquí tenemos un recuadro. Como ven, este recuadro lo podemos escalar a gusto. Así que nosotros en este caso no podemos escribir nada y es porque nosotros tenemos el read only como atributo en este caso de este campo. Entonces yo cuando recargo ahora sí me permite escribir. Lo que sucedió acá y es que no me permite escribir nuestro value. Envíame mensaje, como ven, entonces yo recargo y no me aparece nada. ¿Qué sucede si nosotros utilizamos un placeholder en vez de un value? Vamos a hacer esto, recargamos y bueno, ahí sí que me aparece este texto. Así que nosotros podemos escribir, por ejemplo, hola, mi nombre es tal y quiero contactar contigo, etcétera. Entonces tú puedes enviar tu mensaje como quieras. Algo más que hemos visto a la hora de generar esta etiqueta es el atributo rows y el atributo calls. Y esto lo que nos permite es como que delimitar el tamaño en este caso de nuestro text area. Así que si nosotros recargamos, nos aparece en este caso 10 filas, en este caso para cada carácter. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí, bueno, nos da este salto de línea. Y para el alto sería en este caso también 10. Entonces nosotros escribimos 1, 2, 3, 4. Sería empezar desde el 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nos genera este campo. Sin embargo, nosotros podemos ir redimensionarlo y bueno, no le hacemos caso a eso. Esto no se utiliza, o al menos yo no he visto que en una página se utilice, así que no vamos a utilizarlo. Lo vamos a dejar así y bueno, ahí tenemos nuestro text area para ingresar mensajes. Y así como te expliqué el read only para que nosotros no podamos escribir en este caso ninguna palabra. Por ejemplo, yo le escribí en el apellido y no me permite escribirla. Así que bueno, vamos a dejarlo así y vamos a regresar. En este caso me pone aquí un ejemplo, ustedes también pueden verlo. Y bueno, aquí también tenemos el atributo disabled. El atributo disabled lo que hace es deshabilitar un campo. En este caso nosotros mediante una lógica en JavaScript o PHP, nosotros podemos hacer lo siguiente. Y es que si los campos no están rellenados, nosotros podemos hacer que este botón esté deshabilitado. Pero eso no lo podemos hacer por ahora porque estamos tocando solamente HTML. Pero bueno, para eso serviría disabled. Entonces cuando los campos no estén llenados, este botón va a estar deshabilitado. Podemos hacer nosotros esa lógica, pero por el momento no podemos hacerla porque es solo HTML. Pero bueno, ahí tienes también el ejemplo. También tenemos el atributo size, que tampoco es muy importante, eso podemos hacerlo con CSS. También tenemos max length para delimitar en este caso el texto que se puede utilizar. Este sí lo vamos a ver, de repente lo llegas a utilizar. Y es por ejemplo en el nombre podemos poner un max length, en este caso de 10 caracteres. Recargamos y cuando nosotros escribamos más de 10 simplemente no se escriben. Y esto por lo general creo que se utiliza más en lo que son contraseñas. Entonces yo puedo ponerlo en mi password y decirle que no supere más de 10 caracteres y listo. Entonces nuestra contraseña, escribimos nuestra contraseña y bueno, se queda hasta ahí, hasta menos de 10. Y bueno, simplemente tenemos eso. Vamos a sacarlo, no lo vamos a ver por ahora y listo. Sigamos viendo entonces. Y bueno, aquí tenemos nuestro HTML5 atributos, los que se incorporaron en este estándar.
Ya te expliqué los más importantes, que es autofocus, y bueno, aquí también tenemos uno que es autocomplete. Y bueno, ustedes pueden ir investigando acerca de esto. Aquí tenemos múltiples atributos. Ya te expliqué, por ejemplo, placeholder, requerit, etcétera. Y bueno, aquí también tenemos bastantes más ejemplos que ustedes pueden ir viendo en esta página. Tienen información. Pero bueno, yo te expliqué los tipos de input más importantes, los atributos que más se utilizan, también la funcionalidad y en qué casos de uso tú debes utilizar estas etiquetas de input, estos tipos, también estos atributos. Y bueno, también ya te enseñé los nuevos tipos de input que se incorporaron en el estándar de HTML5. Y bueno, ya tenemos esto. Lo que te recomiendo es que vayas practicando para que vayas memorizando, para que vayas grabando cómo es la estructura de generar un input, de generar un label, de generar esta jerarquía. Entonces te dejo como tarea que vayas practicando acerca de esto, vayas haciendo un pequeño formulario de registro, pero claro, solo con HTML. Luego ya veremos cómo darle CSS, JavaScript, etc. Así que bueno, sé que este video ha sido muy largo, pero creo que vale la pena completamente saber todo esto acerca de formularios. Y esto no es todo, hay muchísimo más, pero esto es lo más importante. Y bueno, espero te haya gustado, espero me hayas entendido. Y listo, si tienes dudas o preguntas, por favor déjame un comentario en la caja de comentarios para que nosotros podamos ayudarte. Sé que esta lección ha sido un poco abrumadora, pero bueno, es cosa que practiques y listo. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video en clases EID y con eso ya sería casi lo último de nuestro curso de HTML. Nos vemos en el próximo video. Chao.